publicación de la AE que se titula Transformar los barrios para evitar el sufrimiento psíquico y que lleva como subtítulo Una mirada salubrista a la salud mental. Como veis, vamos a seguir en la línea de lo que llevamos ya de esta mañana. Seguimos en el ámbito de cercanía a la salud pública y a la salud comunitaria. Así que, bueno, lo primero, presentar a las que estamos aquí en la mesa. Pedro Bulló, Irene Rodríguez, Belén González y yo, que me llamo Raquel González. Y las cuatro hemos participado en la publicación. Bueno, pues esto ha sido una publicación que estamos muy contentas de presentar hoy aquí, porque ha sido un trayecto pues largo, un poquito accidentado, que empezó allá por 2018, cuando Marta Carmona y Antonio González, que seguro que muchas de las que estáis aquí les conocéis, porque son participantes muy activos de la AEN, pues propusieron a la Asamblea tratar una publicación que acercara la salud pública y la salud mental. Y la Asamblea le pareció pertinente y se aprobó en la Asamblea de 2018, lo cual ahora nos parece todo un mérito, ¿no? Que en aquel entonces, antes de que la epidemiología se hiciera famosa y apareciera en las televisiones, pues a las profesionales de salud mental les pareciera oportuno mezclar salud pública, salud comunitaria y salud mental. Pues en 2019, Marta, Antonio, Pedro y yo nos pusimos manos a la obra y nos hemos encargado de coordinar esta publicación. Y bueno, después en 2020 empezaron a pasar cosas, así que no es hasta hoy que hemos podido, ¿no?, finalizar la publicación y decir que ahora mismo se encuentra ya en su última fase. Está ahora mismo en el proceso editorial, que lo enviamos ya el viernes pasado. Así que muy pronto la podréis consultar en la web de la AEN. Bueno, voy a presentar rápidamente la publicación. Teníamos como dos objetivos principales. El primero de ellos era acercar el enfoque de salud pública al ámbito de la salud mental, y para eso pues hemos introducido, ¿no?, desde los conceptos básicos de la salud pública, la historia, hasta líneas más concretas y actuales de temas relacionados con la salud mental. Y a lo largo de todo el libro sí que pues se ha querido plasmar, ¿no?, el enfoque de equidad y la mirada a las desigualdades sociales en salud. Y también, por otro lado, se ha tenido muy presente que iba especialmente dirigido a las profesionales de la salud mental, ¿no? Entonces siempre, o sea, hay mucha referencia al qué puedo hacer yo, ¿no?, qué podemos hacer nosotras con todos estos conceptos y todas estas reflexiones allá donde cada una estemos, ¿no? Y por otro lado había otro objetivo que era que fuera como un punto de encuentro, ¿no?, entre profesionales y personas interesadas en la salud mental, con ese enfoque de salud pública y comunitaria. Nosotras en salud pública pues muchas veces hemos echado en falta más trabajo en salud mental, ¿no? Así que sí que hemos agradecido mucho este espacio. A mí por lo menos me ha ayudado mucho a revisar incluso muchos aspectos de la salud pública, y sobre todo agradecemos acercarnos a la salud mental con estos enfoques que los profesionales de la AEN promovéis, ¿no?, y por los que trabajáis. Así que, bueno, hemos aprendido mucho. Y nada, como aperitivo, aunque la publicación todavía no está, sí que queríamos mostraros el índice, también, gracias, también para aprovechar
que sirva como agradecimiento a todas las personas que habéis participado en el libro, que muchas de ellas estáis aquí, que a pesar de pues, todas las dificultades que ha habido estos últimos años, pues han mostrado muchísima dedicación y han compartido, ¿no?, pues, sus reflexiones y al final lo que llevan a la práctica en su día a día en estas páginas. Y bueno, pues muchas gracias a todos ellos. Como veis, pues ha habido personas participantes desde el ámbito más de la salud pública institucional, de la historia, de la investigación, de la atención primaria, de la salud mental, y personas, ¿no?, que hablan también en primera persona. Entonces, bueno, esperamos que esto sea pues, un pequeño aporte a ese trabajar conjuntamente que ya a lo largo del día de hoy se ha visto que se está proponiendo y que se quiere fomentar cada vez más en la asociación. Y bueno, desde aquí disculpar a Marta y Antonio, que con muchísima pena no han podido venir, que tenían muchas ganas de compartir esta publicación con vosotros también, y que además son las culpables de todo esto, de que estemos hoy aquí. Y bueno, pues nuestro agradecimiento también a ellos, ¿no?, por impulsar todo esto. Y nada más, en esta mesa yo voy a ser la moderadora y bueno, pues lo que queríamos con esta mesa era trasladar un poquito la filosofía que ha tenido la publicación, un poco como las bases, y lo vamos a hacer como en tres patas, ¿no? Vamos a introducir un poco la pata de la salud pública, de la que nos hablará Pedro. Después un poco la pata de la salud mental más institucional, de la que se encargará Belén. Y por último nos detendremos un poco en la mirada más comunitaria, de la que nos hablará Irene, ¿vale? Que al final no es que sean compartimentos estancos ni mucho menos, ¿no? Al final acaba siendo lo mismo de un todo. Pero bueno, creemos que ha sido interesante contarlo así. Así que pues va a empezar Pedro, que os voy a ir presentando a cada uno. Pedro trabaja como profesor ayudante de doctorado en la Universidad de Alcalá. Pertenece al colectivo Silesia y ha participado como coordinador y autor en la publicación. Así que, Pedro, gracias. Gracias, Raquel, por la publicación. Esta es la primera vez que estoy en un evento presencial así de grande, que estoy bastante chocante. O sea, como lo he vivido para mí bastante chocante. Ya no solo por la gente, porque bueno, el cambio de paradigma. Más desde aquí en la salud pública, que podemos desarrollar ciertas obsesiones de los últimos 2 años, lo cual tiene que ver con nuestra historia. Yo quería introducir, espero que no llegue a 20 minutos, como algunos de los conceptos y cosas de las que vamos a tratar, las que tratamos en el libro desde el punto de vista de salud pública, ¿no? Algunos conceptos que algunos sonarán, son muy frecuentes, y otros a lo mejor no son tan frecuentes, pero que sirven para introducir un poco de qué cosas hablamos en el libro. Y voy a empezar hablando de un personaje histórico que se llama Rudolf Virchow, que si alguien lo conocéis, es muy probable que casi todas las personas que conozcan a Rudolf Virchow, salvo las que son muy amigas mías, le conozcan más bien porque es una neonatóloga muy conocida. Rudolf Virchow es uno de los padres de la neonatología. Pero aparte de eso, es uno de los padres de la medicina social. Y él fue uno de los primeros que empezó a introducir el mantra de que muchos libros de tener que estar de salud. Cuando se fue a la zona de Alta Silesia, el colectivo al que pertenece, que se llama Silesia, pues fue a la zona de la Silesia a investigar el brote de tifus, se encontró que, bueno, que es verdad que el tifus vamos a transmitir a un microorganismo, pero realmente lo que hacía que se transmitiese era que vivían gente en condiciones infrahumanas, que la gente se juntaba en las mismas casas, que la gente trabajaba muchísimas horas, y yo que sé, esa era una de las causas de la enfermedad. Por eso Rudolf Virchow es considerado el padre de la medicina social, aparte de un neonatólogo. Y aparte, como nos gusta también introducir a veces un poco humor, que Rudolf Virchow era un tipo que es bastante personaje y es conocido también porque se batió en duelo como misma. Pero no fue un duelo normal, no. Fue un duelo con salchichas infectadas por chiquillos. Esta
Esto se conoce como el duelo de las salchichas y hay gente que dice su veracidad, yo no lo quiero ver. Y me parece que también que los casos, los dichos, también nos sirve para pensar que esto no es algo que nos hemos inventado ahora, o algo que surge de la, no es algo que tiene mucha tradición histórica. Ya desde el punto de vista más académico, la concepción de la salud pública, desde un punto de vista más poblacional, viene por un epidemiólogo muy conocido llamado Jeffrey Ross. Jeffrey Ross, en el año 1985, publicó un artículo seminal que se llamó Individuos enfermos, poblaciones enfermas. En ese artículo él reflexionaba sobre la forma en la que nos hacemos las preguntas desde las ciencias médicas y cómo nos podemos hacer preguntas alternativas. Dice que normalmente en consulta lo que hacemos es preguntarnos por qué el paciente que tenemos delante, la paciente que tenemos delante, tiene una determinada condición. Porque esta persona tiene una enfermedad de X causas. Buscamos las causas, ¿no? Y hacen estudios epidemiológicos, las personas que fuman tienen más riesgo de desarrollar cáncer de pulmón, las personas que hacen ejercicio tienen más riesgo de menos riesgo de depresión. Y se hacen este tipo de estudios epidemiológicos. Pero Jeffrey Ross decía que realmente no nos tenemos que dar esa pregunta. Esa pregunta que antes también viene a una serie de elementos concretos, pero que nos sirve muy mal para entender cómo está la salud de la población. Nos sirve para conocer por qué una persona concreta tiene algo, pero nos sirve muy poco para conocer por qué de repente en una población aumentan los casos de una enfermedad. Es decir, no es la misma pregunta para saber cuáles son los determinantes de los casos individuales de los determinantes de la incidencia de la población. Son preguntas diferentes. Y esas preguntas solo las podemos responder comparando poblaciones. Ya sea comparando poblaciones a lo largo del tiempo, comparando qué ha pasado en una población entre dos puntos del tiempo, o comparando regiones geográficas diferentes a diferentes tamaños, comparando barrios, comparando ciudades, comparando países, y viendo a ver qué son las características que diferencian un territorio y cuáles son las características contextuales que hacen que un territorio, que la salud del territorio cambie de un momento a otro. Y más interesante que se haga un ejercicio meramente académico de esa pregunta de, pues mira, pues vamos a pensar en lo poblacional, es que también eso determina el tipo de intervenciones que hacemos. Es decir, bajo los dos marcos podemos hacer un tipo de intervenciones que podemos conocer como intervenciones de prevención de la enfermedad de alto riesgo o intervenciones de prevención de la enfermedad poblacionales. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Las intervenciones de alto riesgo es lo que hacemos normalmente en consulta. Damos consejos a una persona individual, a una persona que tiene alto riesgo de desarrollar una enfermedad. Intentamos modificar esas condiciones que tiene para moverle de ese extremo de la curva de la enfermedad que está para intentar prevenir ese caso de enfermedad. Y eso tiene mucha utilidad clínica, además tiene una gran aceptación por parte de los pacientes porque ven cambios en sí mismos, los profesionales están motivados, etc. ¿Cuál es el problema? Que ese contexto, esas causas que hacían que hubiese mucha enfermedad en esa población no cambian con esa intervención individual. Entonces dice, bueno, creemos que los profesionales de la salud, aparte de hacer sus intervenciones individuales, tienen que también pensar en lo poblacional y pensar cómo pueden hacer intervenciones que modifiquen el contexto, que modifiquen esas condiciones que hacen que España tenga una tasa de suicidios muy diferente de X país. Pensar si se puede intervenir a ese nivel. Hay veces que son condiciones las que no se puede intervenir, pero intentar pensar cómo podemos intervenir en ese tipo de decisiones, en ese tipo de condiciones. Y a darse cuenta, que es una de las reflexiones más importantes, que esas intervenciones pocas veces tienen enfermos de salud, que son intervenciones que ocurren y que tienen impacto en la salud mental, pero que no vienen de profesionales de la salud mental, y que a veces el rol de los profesionales de salud mental o de los profesionales de salud simplemente está en acompañar, prevenir o hacer abogacía por ocurran esos cambios que sabemos que tenemos para la salud mental. Aunque un profesional de la salud mental, para abogar por un cambio poblacional, tiene que votar o hacer política en favor de una renta más universal. Quizá ese elemento pueda mejorar la salud poblacional que otras intervenciones que hacemos. Entonces, bueno, pues tener esa mirada poblacional, por cierto, creo que es renta básica, vais a hacer una mesa esta tarde que me alegraba mucho porque era el ejemplo que ya había puesto de intervenciones poblacionales que tienen efectos en salud mental. Algunas son positivas, como intervenciones de ese tipo, otras pueden ser negativas, como cambios masivos o fuerzas masivas que produce la población, cambio de salud. Y esto también quería destacarlo porque cuando lo que vemos normalmente en
vemos normalmente en consulta es una pequeña parte de la gente que tiene malestar. Por cómo está diseñado los sistemas sanitarios, se ve a la gente que tiene más riesgo de desarrollar la enfermedad, que la gente tiene más malestar. Vemos lo que es la curva, si es una curva de estas famosas, por cómo está la gente que tiene más malestar. Pero las enfermedades o los eventos graves no se producen en la gente que tiene más malestares, se producen en todos los niveles de malestar. A más malestar, más posibilidad de que ocurra. Pero claro, en muchísimos malestares hay una interacción. Es el extremo de la curva. Lo que nos puede preocupar muchísimo es esa gente que tiene malestares altos y que encima han sido crecientes, pero que no llegan al sistema sanitario. Lo que tenemos que hacer con esa gente no es intentar captarla toda por el sistema sanitario, haciendo que sea algo enorme, ¿no? Que todo el mundo tenga su todo. No es eso. No tenemos que captar a esa gente. Tenemos que cambiar las condiciones para que se mueva toda la curva, para que esa gente que tenga un alto malestar encima de la gente, que intente moverse ese malestar en la base. Tenemos que cambiar la curva de los malestares, no solo detectar a más gente. Es una visión de Flor que me parece interesante de la perspectiva de salud pública que al menos yo tengo. Porque en el libro hablamos de esto, también hablamos de que esa visión de la salud pública cambia con el tiempo. Y la visión que tenemos de cómo se distribuyen las enfermedades en la población, etc. Hemos incluido un capítulo también hablando de esa perspectiva histórica de cómo se conciben diferentes formas de cómo se entiende la salud, la enfermedad, la salud mental y las desigualdades en salud mental. Ahora, sentando a qué es lo que se hace normalmente en salud pública ahora, voy a coger la definición de la Ley General de Salud Pública de 2011, que es tan general que nos vale la La definición dice que son todos los esfuerzos colectivos que se hacen para la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud. Todos los esfuerzos colectivos que hacemos por la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud. Vamos, que aquí está todo el mundo. Aquí todo el mundo puede ser saludista. Yo, vamos, bienvenidos a las personas a ser saludistas. Hemos inaugurado aquí el psicologismo. Bienvenidos a las personas al saludismo. Bien. Y estos esfuerzos colectivos tienen un poco esa perspectiva de lo que hablaba, esa perspectiva poblacional, y en base a ello se hacen ciertas intervenciones, o la salud pública tiene ciertas funciones que un poco son las que intentamos también desempeñar. Una de ellas es, por ejemplo, la vigilancia epidemiológica, y ahora todo el mundo conoce a Fernando Simón, pero la vigilancia en salud pública no la conocía casi nada, ¿no? Y además estamos centrados en enfermedades infecciosas. Bueno, pues ¿qué se puede hacer de salud pública respetando derechos de privacidad para poder conocer cuál es el estado de salud mental de la población y sus determinantes, qué es lo que se tiene que vigilar, qué es lo que se tiene que mirar, bajo qué medidas se tiene que mirar esos aspectos? Son preguntas tremendamente interesantes para poder reforzar esos servicios de vigilancia epidemiológica. Otro capítulo lo dedicamos a las instituciones de salud pública que tienen impacto en salud mental. Y eso quiere decir todas las instituciones que pueden ser públicas o no públicas que impactan en salud mental, pero que no son el sistema sanitario. Puede ser, un ejemplo puede ser una institución de salud mental, pues la OMS, que no es propiamente el sistema sanitario. Hacemos una reflexión en cuanto a todas las instituciones y cómo pueden impactar. Y luego, como no, como ha dicho Raquel, tenemos que haber una mención especial a las desigualdades sociales en salud. Claramente, la tenemos por aquí, Cristina, Clara hace una reflexión muy interesante sobre las desigualdades sociales en salud mental y cuáles son sus causas, introduciendo un marco que es ya un poco meme de la salud pública, que es el marco de los determinantes sociales de la salud, que es como llevar las ideas de lo poblacional, pero un poco más ordenado y validado por instituciones internacionales, en este caso, pues la OMS, que fueron los padrinos de la primera comisión para la reducción de las desigualdades sociales y la ecuación de los determinantes sociales. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, pues son todas las causas que se escapan del individuo, pero que terminan modificando lo que hace un individuo. La OMS, y así también hizo el gobierno español, cuando en 2007 se encargó una comisión para hacer también una serie de actuaciones en determinantes áreas de salud, dice que tenemos determinantes estructurales, es decir, cómo se organiza la sociedad en su conjunto. Por ejemplo, que vivamos en un sistema de tipo capitalista, tiene una serie de consecuencias a cómo se organiza la sociedad, que vivamos en un sistema de género patriarcal, pues tiene unas consecuencias de dividir a las personas, a la población en determinados géneros, eso tiene unas consecuencias. Entonces tenemos unos determinantes estructurales, que es cómo nos organizamos como población, que impactan en dividirnos en diferentes grupos sociales. Cada forma de organización pues termina dividiendo a la sociedad en diferentes clases. Pues el género intenta dicotomizar
hombres y mujeres a las personas de la población, el capitalismo sobre todo a través de la posición socioeconómica o de la clase social, y estos elementos, esa división que se nos hace por raza, etnia, territorio, género, etcétera, termina impactando a qué estamos expuestos a lo largo de la vida, en qué tipo de entornos nos movemos a lo largo de la vida. Y esos entornos pueden hacer que tengamos mejor salud o peor salud mental. Y es lo que hace que existan desigualdades en salud mental. Ese camino en medio entre que se generan desigualdades y que unas personas tienen más o menos salud se conocen como los determinantes intermedios. Son lugares donde sí que se proponen muchas intervenciones y tiene que ver bastante con el título de esta mesa. Por ejemplo, cuáles son las condiciones del barrio en el que vives, cuáles son las redes sociales por las que estás metido, cuál es tu accesibilidad al sistema sanitario que hay en el, como un determinante intermedio sí que es tremendamente importante. Y este marco nos permite un poco actuar a esos diferentes niveles. Quería destacar que como el título lleva a barrios, también hemos dedicado un capítulo específico a hablar de barrios, a hablar de las condiciones de los barrios que hacen que unas personas, por ejemplo, puedan tener mejor salud mental que otras. Por ejemplo, es algo muy simple de los espacios verdes. Los espacios verdes, toneladas de bibliografía con el tema, sobre todo los espacios verdes, mejoran la salud mental de las personas que viven ahí. Pero también, digamos, problematizar un poco y pensar que la salud es un sistema complejo. La salud es un sistema complejo, se acaba de hablar de todo lo que puede afectar a la salud mental, pues pasa lo mismo en las intervenciones que hacemos. Y si nosotros hacemos intervenciones en un barrio, por ejemplo, eso tiene consecuencias en el mercado de la vivienda de ese barrio. A lo mejor construimos un nuevo barrio para mejorar la salud mental de la población, suben los precios, se expulsa a la gente de sus viviendas, a tomar por saco la salud mental de la gente de ese barrio. Y es un efecto secundario, una iatrogenia que tienen las intervenciones en salud pública. Entonces, bueno, también pensar, volviendo de la salud pública otra vez a la clínica, algo que la salud pública tiene que coger de la clínica es aprender a identificar esos efectos secundarios como cualquier intervención que hacemos. Pensar que la intervención en salud pública también tiene efectos iatrogénicos que hay que identificarlos para saber si puede funcionar o no y si algo cumple un balance riesgo-beneficio. Y ya, porque ya me estoy extendiendo, voy a acabar solo con voy a acabar con otra frase de Virchow que decía que la medicina es una ciencia social, que no es otra cosa, y que la política no es más que medicina. Muchísimas gracias, Pedro, por hacer siempre cosas complicadas tan sencillas y por darnos este paraguas. Vale, pues ahora pasamos a la pata de salud mental más institucional, de la que nos va a hablar Belén. Belén trabaja como psiquiatra en un centro de salud mental en Leganés, en Madrid, y ha escrito junto con Iván de la Mata el capítulo que se titula Posibilidades narrativas para una salud mental comunitaria. Buenos días. En primer lugar, agradezco muchísimo tanto a Antonio, a Pedro, a Marta, a Nayer, que han contado conmigo y con Iván de la Mata para esta publicación. Nos ha costado mucho dolor este capítulo. Iván, ¿dónde estás? Mira, aquí está. Sí, Iván lo sabe, que nos ha costado mucho esfuerzo hacer este capítulo, pero lo hemos hecho con muchísimo cariño y con un sentimiento de mucha responsabilidad, porque contaban con que fuera uno de los capítulos sobre los que se apoyara el tema de salud mental. Este libro tiene la enorme virtud de crear un conocimiento sobre salud mental y sobre salud pública, pero partiendo de las periferias, con lo cual la mirada hacia la salud mental se enriquece muchísimo y además tiene la capacidad de dedicarse a vosotros. Nosotros hemos escrito el capítulo se titula Posibilidades narrativas para una salud mental comunitaria. Lo hemos querido titular en positivo porque, como ya comprenderéis, imagino que aquí casi todos los profesionales de la salud mental, pues las posibilidades de una salud mental comunitaria en las redes actuales de salud mental pues son bastante complicadas. Y ahí también ese apellido de narrativas, porque pensamos que desde lo narrativo hay una posibilidad de construcción, y no solamente con las limitaciones materiales en las que nos encontramos en
que se ha nombrado en el charla de antes, la desinversión flagrante que hay en los servicios de salud mental, lo difícil que se hace trabajar en ellos y lo difícil que se hace todavía más trabajar de una manera comunitaria. Eso nos deja pocas salidas. Y la narrativa no construir desde el lenguaje es una de esas salidas. No solamente es esa razón, sino que creemos, y yo creo que Irene, ¿no?, continúa un poco en esta línea en la siguiente charla, creemos realmente que el lenguaje es un elemento imprescindible para sentar las bases, para sentar los cimientos de la construcción de una salud mental comunitaria en el contexto actual, que no es en el contexto en el que se crearon las redes de salud mental comunitaria hace ya casi 40 años. Aunque el capítulo termina con una versión un poquito más positiva, con una mirada de alternativas y con unas propuestas ahí que yo creo que pueden gustar, la parte que me va a tocar exponer hoy a mí es un poquito más de la bajona, ¿no? Yo lo siento, pero lo que voy a hacer es exponer las situaciones que tenemos ahora mismo en salud mental y más bien afrontar las posibilidades de comunitar y cómo hemos llegado a esta situación de tener muy poca capacidad de reaccionar en esta situación. Bueno, nosotros nos situamos, yo creo que la posición de la AE también es así, en una defensa de que nuestra posición es ideológica y política, ¿no? La psiquiatría, que como disciplina se ha encargado de definir en términos médicos las conductas que se desvían de lo moralmente establecido, ha tenido siempre posiciones contrapuestas dentro de la propia práctica y del corpus teórico. En estas posiciones contrapuestas, algunas de ellas han pretendido desvincularse de la ideología y de la política. Y digo que han pretendido porque lo que vemos ahora mismo, ¿no? Vemos que no os descubro nada, que va a estar llena de cosas que ya sabéis esta charla, pero bueno, pues ya igualmente a ver si puedo aportar algo. El modelo biopsicosocial esconde una confrontación entre un enfoque tecnobiomédico que se arroga cientificidad y neutralidad ideológica y un enfoque social y comunitario. Se arroga esta cientificidad y neutralidad ideológica precisamente porque concuerda con la ideología hegemónica, y eso hace que sea más difícil distinguirlo de todo el fondo. Digamos que la figura se mezcla con el fondo y eso hace que puedan defenderse como ideológicos, o sea, no ideológicos o políticos. Esto no es así porque es un sistema profundamente ideológico. Nosotros que estamos en la otra parte, ¿no?, que defendemos unas posiciones mucho más comunitarias y que defendemos nuestras posiciones comunitarias, como explicaba Pedro hace un momento, son políticas, son ideológicas, reconocemos esta parte, no tenemos problema con ello. En este contexto en el que la mayoría de nosotros encontramos que los determinantes sociales de la salud condicionan la patología que vemos en salud mental y que es algo evidente, sobre todo, ¿no?, el trabajo en un centro de salud mental es absolutamente evidente en consulta, ¿no? Es imposible de evadir esta mirada. La pregunta que nos hemos hecho es ¿qué ha sucedido para que los planteamientos de la salud mental comunitaria, que son fuertemente inspirados en los principios de la salud pública, hayan devenido en recursos asistenciales que reproducen un modelo asistencialista centrado en el individuo con una mirada que difícilmente escapa del modelo tecnobiomédico cuando lo social llama continuamente a recordar del despacho? ¿Qué es lo que ha ocurrido para que ese modelo que no debería ser hegemónico, es el tecnobiomédico, impere en este momento sobre un modelo más comunitario? Lo hablamos como en tres ángulos. Lo analizamos como un devenir histórico que se apoya, ¿no?, que tendría como tres puntas en el triángulo, ¿no? Una parte la salud mental, otra parte la comunidad y otra parte el contexto asistencial e institucional. Voy a empezar con el primero de ellos, el de la salud mental. La pregunta que nos hacemos es ¿cómo la salud mental ha monopolizado el cuidado del sufrimiento psíquico? ¿Cómo hemos llegado a ese punto? Bueno, no quiero enrollarme mucho con recorridos históricos, porque además en este auditorio creo que hay
Tras la Segunda Guerra Mundial comienzan a establecerse las políticas de estado de bienestar y entonces se diseñan sistemas nacionales de salud con un enfoque de medicina social y salud pública. Estos sistemas estaban absolutamente dirigidos a paliar la desigualdad y la inestabilidad que las fases previas del capitalismo anterior habían provocado. El cuidado de la salud pasa a ser entonces una competencia del Estado. Aunque previamente, ¿no?, en el estado previo del capitalismo, el cuidado de la salud había pertenecido en mayor grado a la comunidad, en este momento esa potencia se transfiere a los Estados, esa responsabilidad se transfiere a los Estados. En esas situaciones cuando se crean las redes de salud mental comunitaria, la atención primaria y la salud pública. Estas tres patas comparten objetivos, comparten valores, estrategia y también semántica. Paralela a esta creación de dispositivos y este empoderamiento del Estado, la psiquiatría y la salud mental comienzan a abarcar objetos de tratamiento cada vez mayores, porque además el sentido de la salud se transforma. La salud no se vive en un sentido negativo de ausencia de enfermedad, sino en un sentido positivo de protección y de promoción de esta salud. Así, a partir de los años 80, a partir de los años 60, más o menos, empezamos a abarcar cada vez más estados y sufrimiento social, podríamos decir, y la psiquiatría y la salud mental empiezan a encargarse de la mejora de la salud de las comunidades, de los barrios, incluso de sujetos que son sanos, pero tienen ciertos problemas, ¿no?, en esta aspiración a la promoción de la salud. ¿Qué es lo que ocurre en los años 80 y en la siguiente parte, en la siguiente fase del capitalismo? A partir de los años 80 comienza a desarrollarse el capitalismo financiarizado o el neoliberalismo. Esto da un giro completo en todos los sistemas de provisión pública que se pensaban hasta ese momento. Lo que se había creado en un estado de bienestar ahora se tiene que desarrollar en un contexto neoliberal mercantilista. ¿Esto qué quiere decir? Pues que los sistemas de provisión pública, con ese enfoque que os he dicho, ¿no?, de promoción de la salud y de intervención en las comunidades de los barrios y ampliación de su objeto de asistencial, y en esa promesa a las comunidades de que iban a ser atendidas en conjunto y que iban a ser atendidas en todas sus necesidades, cambia el modelo y se produce, por una parte, una desinversión muy importante en los servicios del Estado y, por otra parte, un modelo social mercantilista. Así que lo que antes era una provisión de cuidados del Estado se convierte en un objeto de consumo. Y además va dirigido hacia una población a la que no se le informa de esto. Con lo cual nos vemos en la situación de que tenemos un modelo de salud mental diseñado en una época distinta, ¿no?, en un estado de bienestar con unos objetivos, y una sociedad y un contexto que difiere muchísimo y del que no se puede acercar. Digamos que esas dos piezas es imposible que encajen. En mi idea era como que os había prometido un juego con unas piezas y de repente nos cambian el tablero y nos dejan las mismas piezas. Es imposible que podamos jugar así. Comentándolo ayer con Clara Benedicto, me decía otro símil que era como la imagen del coyote corriendo por encima del edificio y quedándose en el aire, ¿no? Pues digamos que la imagen de la salud mental a nivel político sería un poco esto, ¿no?, que ahora mismo estamos en el aire corriendo como si realmente tuviéramos un lugar en nuestros pies. La verdad, lo real es que los servicios de salud mental no se están pudiendo hacer cargo de la demanda de los cuidados. En otras épocas históricas, cuando el Estado no se ha hecho cargo de los cuidados han pasado a formar parte de un ejercicio comunitario, ¿no? Ha sido la comunidad que se ha encargado de cuidarse a sí misma. ¿Qué es lo que ha ocurrido en esta transición para que la comunidad tampoco se esté pudiendo hacer cargo del malestar psíquico? Bueno, pues una filósofa que a mí me encanta citar es Nancy Fraser, es una filósofa feminista que enuncia lo que se llama la crisis de los cuidados. Esta crisis de los cuidados sería el equivalente que podemos llamar una crisis de la
También hay una demanda cada vez mayor a cada uno de los miembros atomizados de nuestra comunidad, que son individualizados y que son exigidos como empresarios de sí mismos. En una sociedad que solamente considera que es digno de ser retribuido un trabajo productivo, es imposible que esos miembros, ya digo, atomizados, individualizados de las sociedades, puedan combinar un trabajo productivo y un trabajo reproductivo. El trabajo reproductivo es el que hacen las comunidades para cuidarse a sí mismas. Es el de sostenimiento de la vida, es el de cuidado de los menores, de los mayores, el de compartir conocimiento, de sostener las redes de relación, el sostener los afectos. De modo que una sociedad que sufre una evolución en los últimos años en las que se ve exigida hacer exclusivamente trabajo productivo, porque cada vez la retribución de ese trabajo productivo es menor, se ha visto en una situación de mayor demanda a los servicios de salud mental. ¿Dónde están los cuidados? Los cuidados habían sido recogidos por el Estado. El Estado había hecho una promesa a la comunidad de que se iba a encargar de hacer todo eso. Cuando el Estado ya no puede sostener eso, intentamos transferirlo a la comunidad, pero la comunidad tampoco puede hacer esa tarea. Nos vemos en una situación de lucha constante, y esto creo que se reproduce en las propias consultas de salud mental, de quién tiene la responsabilidad de cuidar, el paciente o el médico, cuando ninguno de los dos, médico, sanitario, enfermera, ninguno de los dos estamos pudiendo sostener este cuidado. Y esa es la trampa. La trampa es la respuesta que no nos han dejado desvalidas a las dos partes de esta ecuación. Habría una tercera parte, y con esto terminaría, que es, la comunidad puede cuidarse a sí misma, los servicios de salud mental nos encontramos desprovistos de las herramientas para poder cuidarla, y además la demanda que se nos hace es bastante injusta, bastante mercantilista y con una visión un poco comunitaria. ¿Qué hay de los dispositivos sanitarios y sociales que quedan un poco complementarios a esta salud mental? Claro, no estamos solos en el mundo, obviamente. Las instituciones habían diseñado y habían previsto de otros recursos para poder atender al sufrimiento psicosocial. Digo psicosocial porque mucho proviene de esto de lo social. Nosotros pensamos que incluimos en esta parte a los servicios sociales y a la atención primaria. Creo que sobra decir qué ha pasado con la atención primaria. Yo tengo un sesgo importante, y es que vengo a Madrid y trabajo en Madrid todo este tiempo. Creo que estamos fatal, pero no sé si todo el mundo está tan mal como estamos en la Comunidad de Madrid. Desde luego estamos todos bastante regulares, pero ahí ¿no? Tenemos una larga historia de desinversión en servicios sociales. Bueno, siguiendo con esto, ¿no? La Ley General de Sanidad del 86 establece que la atención va a ser territorial y va a estar basada en áreas sanitarias y zonas básicas de salud, con el fin de establecer intervenciones basadas en el conocimiento de problemas de la población asignada. ¿Qué pasa con esto, no? Y se diseñan distintas estructuras para proporcionar esta asistencia. Que no se crearon las estructuras formales de gestión y los marcos laborales que pudieran dar respuesta a las necesidades de planificación y trabajo conjunto comunitario, ni se pudo imaginar cómo podría favorecerse la participación social en todo esto. Se pensó en esos años 80 en que se diseñan los servicios que íbamos a seguir todo el tiempo igual, que esa esperanza, ese optimismo en el que se estaba iba a permitir construir más adelante estos recursos, ¿no? Estas redes de organización. Esto no ha ocurrido. Nos hemos visto con una estructura bastante parecida a un gigante por los pies de barro. Además, en la lucha por su propia supervivencia, los servicios sociales, los servicios de atención primaria, los servicios de salud mental, cada vez nos defendemos más los unos de los otros, intentando poner más límites, y si puede ser más límites técnicos, en cada uno de los dispositivos. De modo que tenemos
pacientes que van itinerando de uno a otro con problemas muy similares y con problemas que interseccionan entre ellos, tienen que ver con la situación social, que tienen que ver con la situación física y con la situación psíquica, pero que tienen que adaptarse a cada una de las profesiones y de los corpus técnicos que encuentran en esos elementos que están cada vez más atomizados y cada vez más defendidos porque están desprovistos de recursos y porque no pueden hacer mucho más que esto, ¿no? Sobre todo en una situación de emergencia social y de falta de financiación como la que tenemos en este momento y cada vez más, por desgracia. Además, los centros de salud mental, que serían el eje de la red de salud mental, en la mayoría de lugares pasan a pertenecer, a depender de las gerencias hospitalarias. Esto fortalece todavía más la imagen de intervenciones técnicas, de intervenciones sofisticadas, de intervenciones hospitalarias y hace que se vea con menos prestigio cualquier intervención que sea más longitudinal, más específica o ¿no? con este halo de lo tecnológico. Paradójicamente, aunque esto perjudica a la salud global de la población, sí que encontramos que tiene muy buen encaje tanto en el pensamiento de la mayoría de gente como en el pensamiento de la mayoría de profesionales. ¿Por qué ocurre esto? Porque el modelo que tenemos hace que el prestigio se quede en esos lugares que son más accesibles, en esas intervenciones que parecen más profesionales, aunque, insisto, esas intervenciones no reportan más salud que, por ejemplo, tener un psicólogo, un terapeuta a largo plazo, ¿no? Que te haga un seguimiento con un modelo de toma carga. ¿Cómo se traduce esto que contamos en las consultas y en la práctica comunitaria? Bueno, yo creo que cada una de vosotras lo podéis vivir en el recurso en el que estéis. Esto no, sí que lo hacemos de una perspectiva bastante de centro de salud mental, que es donde Iván y yo hemos estado trabajando, pero es aplicable a cualquier recurso de la red de salud mental. Lo que encontramos es que las variables que con un modelo de reparación de los individuos sumado al desbordamiento de la demanda dirige hacia una atención en la que los distintos profesionales de la ayuda cercana intentan utilizar el tiempo y excluir de la consulta todo aquello que no sea susceptible de ser resuelto con las herramientas y los tiempos de los que disponen. Esto es, lo vemos en la consulta, con una presión tal, una demanda tal y una individualización de cada uno de los casos que vemos, que la solución más práctica para nosotros, la solución que nos permite trabajar en estas condiciones, es volver a reproducir la tecnificación, es decir, intentar apartar todo lo social sobre lo que tenemos muy pocos recursos e incluso derivándolo a otros, ¿no? A servicios sociales o a otro tipo de dispositivos, siguen teniendo pocos recursos y lo que hacemos es, pues por una parte, adquirirnos a un discurso con el que muchas veces ideológicamente lo comulgamos y es evidente que cuando personas y pacientes que tenemos delante de consulta vemos esos determinantes sociales, los vemos, no hay ninguna mentira en esto, pero intentamos hacerlo lo más pequeño posible porque no podemos hacer mucho con ello. Y el sentir que estamos atendiendo a personas de la forma en la que lo estamos haciendo, obviando el 80% de lo que hace que estén mal, es muy frustrante. Con lo cual, en muchos casos, tenemos la esperanza puesta en un modelo más profesionalizado, más técnico, que intenta evitar esa parte y centrarnos en las cuestiones médicas y con intervenciones médicas o con intervenciones técnicas como son las psicoterapias o los psicofármacos. Aquí es donde llegamos a la conclusión que incluso las personas que estamos perfectamente concienciadas, incluso la gente que generó ese modelo de atención a la salud mental comunitaria, nos vemos forzados a reproducir un modelo con el que no estamos de acuerdo, pero que el devenir histórico y el devenir económico ha
día, ¿no? Y en la parte narrativa y en la parte de construcción de realidades a partir de los discursos. Porque este también es un discurso que se puede cambiar, ¿sí? Y que podemos intervenir en la propia consulta, aunque no tengamos los recursos que nos gustaría o no tengamos fuera de la red de salud mental el sostén que la comunidad se necesitaría tener. Sí que podemos hacer. Tenemos alternativas. Esas alternativas son construidas a través de los discursos también periféricos, de los discursos que emergen desde otros lugares que son la salud mental. Y en este caso, Irene, que bueno, no está dentro de la salud mental, yo estoy encantada de escucharla y ella trae mucho para este discurso que nos puede dar ideas que puede hacer que tengamos un poco más de esperanza en esta situación que realmente es muy complicada, pero no nos queda otra alternativa que intentar pensar en cómo hacerlo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Belén e Iván, por la parte que te toca, por todo el esfuerzo de señalar los determinantes estructurales al final, ¿no?, de las instituciones que tenemos, que yo creo que ayudan a comprender, que es muy importante, ¿no?, comprender el por qué estamos como estamos, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias. Así que ahora, Irene, por alusión, te toca. Irene trabaja como coordinadora y enfermera de un centro de salud comunitaria en Puente de Vallecas, en Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid, y participa en el colectivo de investigación militante Entrar Afuera con Marta Pérez y más gente. Pero digo Marta Pérez porque las dos han participado en la publicación a través de una conversación que trataba sobre el capítulo que han escrito Belén e Iván. Entonces, darle una vuelta a todas estas reflexiones desde su experiencia de trabajo en la acción comunitaria y militante, ¿no? Así que, Irene. Muchas gracias. No se me da muy bien esto de los micros, o sea que vamos a ver qué tal. Bien. Bueno, como ha dicho Raquel, participo en Entrar Afuera, que es un colectivo de investigación militante que intentamos reflexionar e inventar prácticas de cuidado pensando y actuando el vínculo entre instituciones públicas y territorios. Y tomamos como referente principal la experiencia de Cristina, tanto la reforma basada en la salud mental como su posterior desarrollo en los servicios sociosanitarios por Franco Rotelli, Giovanna Gallo y demás referentes. Entonces, en mi intervención voy a partir del análisis que hemos hecho del capítulo escrito por Belén e Iván sobre posibilidades narrativas para una salud mental comunitaria, para plantear algunas ideas que creo que pueden ayudar a pensar, por un lado, el sentido que tiene de trabajar con un enfoque de salud comunitaria, o sea, por qué es importante incorporar este enfoque, que creo que a veces se pierde de vista, y en un segundo momento algunas herramientas, sobre todo conceptuales, que creo que tenemos a nuestro alcance y que nos permiten incorporar desde ya una manera de trabajar distinta, una práctica profesional que devuelva un poco el sentido a lo que estamos haciendo. Entonces, comenzando por este por qué abordaje comunitario. En el capítulo plantean que como el sufrimiento psíquico está ligado a las condiciones de vida y a los determinantes sociales de la salud, y el sufrimiento se genera en las interdependencias comunitarias, es necesario que el abordaje de ese sufrimiento se dé de una manera comunitaria. Yo a esto quiero añadir dos cuestiones más. La primera es que en tanto que las personas somos seres sociales que crecemos y nos desarrollamos en el vínculo, esto implica que la participación social es una necesidad humana y en tanto necesidad se convierte en derecho. Esto no lo podemos perder de vista porque habitualmente se entiende que la participación es la asistencia a un lugar, ¿no? O sea, se contabiliza la participación en base al número de personas que han estado en un lugar, aunque no haya abierto la boca a nadie, o
se entiende la participación en tanto opinión. Ha hablado mucha gente, pero nadie se ha escuchado y nadie ha construido nada que se ha compartido, ¿no? Entonces, querría reivindicar el entender la participación social como una necesidad humana, entendiendo por participar el ser parte de algo común, el poder ser partícipe de construir con otros lo que es de todo el mundo, de poder instituir y crear algo nuevo. Y en un segundo momento, lo comunitario es relevante porque es en los espacios comunitarios donde se produce y se reproduce el imaginario social que nos está, en muchos casos, haciendo mucho daño. Es decir, que a lo largo de nuestra vida, los espacios grupales, la familia, la cuadrilla, el trabajo, el instituto, etc., todos los espacios donde hacemos vida son los lugares donde el imaginario social que nos daña está reproduciéndose y construyendo nuestra propia subjetividad. Y por ende va a ser en esos mismos espacios donde podemos construir nuevos imaginarios que transformen ese imaginario social hegemónico que tiene que ver con la construcción de género, que tiene que ver con la idea de que si estoy en paro es que soy un inútil, que tiene que ver con un montón de las cosas que pasan por nuestra consulta y que solo va a ser posible desarticular si hacemos un abordaje comunitario. Y una tercera cuestión que me parece muy relevante dado el contexto actual que tenemos en los servicios públicos, de desgaste, de agotamiento y sobre todo de pérdida de sentido, es que las necesidades de la población a la que estamos atendiendo y a las que no se puede dar respuesta desde lo clínico no van a desaparecer, van a seguir llegando a la consulta. Entonces, no es sostenible la manera en la que estamos intentando abordar desde lo clínico cuestiones que requieren de un abordaje comunitario. Y desde ahí recuperar el sentido de nuestra profesión, recuperar el sentido de nuestra práctica, tiene que ver con pensar nuestro rol como profesionales y el lugar desde el que nos situamos para desarrollar nuestra profesión. Aquí quiero recuperar un texto que probablemente conozcáis, de Elena de la Aldea, en el que habla acerca de la subjetividad heroica de los profesionales de la salud y cómo esta subjetividad opera como obstáculo para poder desarrollar y construir una práctica comunitaria. En el capítulo de Iván y Belén apuntan muchas cuestiones que han dificultado el que los servicios de salud mental desarrollen prácticas comunitarias, dificultades relacionadas con la estructura institucional, con la infradotación de recursos, con el gerencialismo, con la falta de tiempo, ¿no? O sea, con todo lo que tiene que ver con la estructura macro y más administrativa. Y además de todo esto, hay un obstáculo central que es la subjetividad profesional hegemónica, que va a ser clave empezar a desmontar para que podamos construir una práctica distinta. En nuestra formación como profesionales, se sustenta sobre la idea de un saber médico que es omnipotente y no solo puede dar respuesta a cualquier problema, sino que además esta subjetividad heroica se construye sobre la idea de que lo damos por todo por el otro desde una especie de sacrificio. En ese darlo todo por el otro, lo que estamos haciendo es quitarle al otro la entidad de sujeto y relacionarnos desde una posición de poder, que anula la potencia que puede tener esa persona, ya no solo de ser sujeto, sino de poder participar y desarrollar una vida digna. La otra cara de la omnipotencia, que es la que habitualmente perdemos de vista, es la impotencia, porque si nos educan para ser omnipotentes y tener una respuesta a todo, en el momento en el que nos enfrentamos a una cosa que es nueva, a una cosa inesperada, a una cosa que no tenemos una respuesta, entonces nos caemos y nos quedamos en una posición de angustia y de parálisis. Nos genera impotencia. La omnipotencia y la impotencia van de la mano. Y la pérdida de sentido actual y la sensación de impotencia y de frustración generalizada de que no llegamos tiene que ver con la sensación subjetiva de que tenemos que llegar a todo y tenemos que tener respuesta para todo. Es decir, que la propia construcción subjetiva heroica es un obstáculo para nosotros mismos en el poder desarrollar una práctica que haga sentido y que dé respuesta a las necesidades de la gente. Para poder transformar esta subjetividad, tenemos que darnos cuenta del nivel de impotencia que genera. Tenemos que darnos cuenta de que la otra cara de ser omnipotentes es ser absolutamente impotentes, porque no podemos hacer nada por nosotros. Podemos hacer cosas
con los otros. Y cambiar esa preposición es absolutamente fundamental. Eso implica construir una subjetividad común en ese vínculo que establecemos con los otros, ponernos en común con el otro, compartir un problema. Y esto solo es posible si abandonamos dos posiciones dominantes que ahora mismo creo que son muy hegemónicas, que tienen que ver, por un lado, con la resignación de lo instituido y existente actualmente y, por otro lado, la idealización de lo que debería ser. Tenemos que poder partir de lo existente para pensar los posibles de la situación que tenemos actualmente. Y en este sentido, De la Aldea plantea una cuestión que me parece fundamental para pensar lo comunitario, que es que se suele partir de la premisa de que cuando hacemos comunitario nos acercamos a una comunidad ya existente. Esto, en la sociedad actual que ha descrito muy bien Belén y que desarrollan en el capítulo en relación a la crisis de los cuidados y la fragmentación y segregación que se da con la entrada del neoliberalismo, es irreal. No hay una comunidad a la que salir. La primera tarea que nos toca es construir vínculos. O sea, no es llegar a una comunidad dada, hacer un diagnóstico de necesidades y desarrollar una intervención en base a las necesidades que hemos diagnosticado. No, nuestra primera tarea tiene que ver con construir vínculos. Y en ese proceso de creación de vínculos, como profesionales, nosotros creamos vínculo también. Y aquí quiero empezar a desarrollar algunas de los aprendizajes que nos han transmitido, nos han compartido los y las compañeras triestinas, porque el primero tiene que ver con la disposición a nuestra propia transformación en el proceso. Es imposible hacer comunitaria desde el intentar mantener una distancia en la relación con la gente. Si tú no estás dispuesto a verte transformado por aquello que se genera con la gente, no estás haciendo comunitaria. Y esto requiere de un posicionamiento, de estar dispuesto a... el nombre de Tierra Afuera, el colectivo en el que participo, lo tomamos desde el momento en el que los triestinos cierran el manicomio de San Giovanni y toman conciencia de que no basta con acabar con las prácticas de violencia de la institución total. Hay que entrar a un afuera, hay que construir en ese afuera con todo lo que libera el manicomio, con toda la potencia que sale de ahí y permearse de ese afuera en el proceso. Por tanto, esta sería una de las primeras ideas que quiero trasladar. La segunda tiene que ver con un cambio en la conceptualización de nuestro propio trabajo, que es pasar de considerar a la gente como usuaria de un servicio, que es lo más habitual en este momento, a considerar a la gente como ciudadana de derechos. Este salto de usuaria de un servicio a ser ciudadana de derechos modifica el lugar desde el que nos posicionamos para nuestra práctica. Porque si nosotros dejamos de ser los que brindamos un servicio, café para todos, y nos convertimos en garantes de un derecho, la relación que se establece entre el profesional y la persona se modifica sustancialmente. Porque estamos hablando de poder hablar de sujeto a sujeto y no como que yo te brindo un servicio, que además he diseñado previamente y que no tiene en cuenta la singularidad de lo que pueda suceder en esa relación. Por tanto, esto implica considerar a diario y preguntarnos cuál es mi tarea. ¿Cuál es la necesidad de la gente? ¿A disposición de quién estoy? En este sentido, en discusiones de los últimos meses, quiero lanzarlo aquí como por si estimula también para seguir pensando cómo podemos transformar la sensación de atolladero en la que nos encontramos ahora mismo, estamos empezando a problematizar cómo hablar de determinantes sociales en salud puede estar sustrayendo una dimensión política a muchas de las problemáticas que estamos viendo en consulta. Es decir, que cada vez se habla más de determinantes sociales, es un marco que es muy potente para pensar cómo interacciona la estructura social con las problemáticas que podemos ver en la población y, sin embargo, el sanitarizar
en cierto modo, y el convertir a un lenguaje sanitario una problemática que es eminentemente política puede acabar resultando en cierta sensación de bloqueo y despolitización de esa problemática. Es decir, que un desahucio es problemático porque rompe la dignidad de las personas que son desahuciadas. No es problemático solo porque genere un problema de salud mental y de salud física, ¿no? Entonces, bueno, como que esto lo lanzo porque me parece interesante recuperar esa dimensión política que planteaba Belén en su intervención, que me parece clave en donde queremos situarnos en el tablero, que nos han cambiado. Esto me lleva a mencionar la aportación que se hace en el capítulo en relación a la búsqueda de una justicia epistémica. Miranda Fricker desarrolla el concepto de injusticia epistémica para explicar la forma en la que se anula la capacidad de un sujeto para transmitir conocimientos y para dar sentido a sus experiencias sociales. Si queremos desarrollar una práctica comunitaria, tenemos que darnos cuenta de que los saberes y experiencias de la gente no son una aportación a un marco construido. Esto implica modificar la idea de que se puede incorporar a alguien en su propio proceso. El proceso es de la persona, no se la puede incorporar a este proceso. El saber que tiene la gente tenemos que ponerlo en relación con el nuestro. Esto que hablaba de no hacer por otros, sino hacer con otros. Ese cambio de posición es fundamental. Situar nuestra relación profesional como garantes de derechos implica una responsabilidad particular que las cristianas llaman presa in carico, que traduciríamos como hacerse cargo. Entrevistando a una referente de una microárea palestina, que es un dispositivo de salud comunitaria, ella lo expresa literalmente así. Dice, un operador de microárea no puede decir en ningún momento, esta no es mi tarea. Pensar contigo lo que necesitas es mi tarea. Esto no quiere decir regresar a esa omnipotencia en la que pareciera que tenemos que dar respuesta a todo nosotras. Significa pensar cuál es la necesidad que tiene esta persona y pensar con ella de qué manera se le podría dar respuesta, aunque no lo vaya a hacer yo. En este sentido, hacerse cargo de la complejidad de la vida de la gente implica una apertura a no tenerlo todo bajo control. Esto probablemente es de las cosas más difíciles para desarticular la subjetividad heroica de la que habla Elena de la Aldea. En el capítulo se analiza cómo la sensación de impotencia y de ineficacia muchas veces conduce a defendernos desde el paradigma biomédico. Nos refugiamos ahí porque eso nos da cierta sensación de tener la situación bajo control. Las triestinas lo que nos han enseñado es justamente a buscar una posición en la que no se tiene el control de la situación, porque eso es lo que permite que la fuera entre y el poder construir una cosa compartida, que sea con un enfoque comunitario. Y si queremos renunciar a una posición de omnipotencia, tenemos que asumir no tenerlo todo bajo control. Y esto es una decisión de cada quien, de en qué lado de la mesa nos queremos colocar. ¿Queremos colocarnos en el lado de la institución en la que estamos achicando agua y sintiendo que no tiene ningún sentido lo que estamos haciendo? ¿O queremos colocarnos en el lado de las necesidades que tiene la gente y posicionarnos para intentar pensar con ella de qué manera se podrían atender mejor? La mejor manera de proteger lo público es hacer un público fuerte, que tenga un sentido y que responda a las necesidades de la gente. Aquí creo que es clave la alerta que hacen Belén y Iván en el capítulo acerca de que hacen falta más recursos, desde luego, pero hace falta repensar el marco desde el que trabajan estos recursos y, sobre todo, el lugar profesional y el rol que ocupamos los profesionales dentro de estos recursos. Las necesidades actuales de la institución son infinitas, son pozos sin fondo y nos están aplastando, sobre todo porque nos están situando en un lugar en el que pareciera que lo único que podemos hacer es aguantar. Tenemos que aguantar las listas interminables de pacientes, las consultas de 10-15 minutos, aguantar. Esto lo podemos cortocircuitar, pero requiere de un posicionamiento claro y de buscar el cambiar de posición para poder desarrollar una práctica profesional distinta. Creo que hoy nos toca sostener este espacio de problematización de los cuidados que nos está brindando la institución, y eso implica sostener todas las contradicciones
con las que ahora mismo estamos haciendo malabares para empujar a construir un rol profesional que desdibuje esta subjetividad heroica y que permita construir una salud mental comunitaria que devuelva sentido a nuestra práctica profesional. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Irene y Marta, por poner sobre la mesa todas estas líneas, ¿no? Con todo el sentido del mundo. Bueno, abrimos turno de palabra. Bueno, para compartir lo que os haya suscitado, ¿qué hora es? Son las 2 menos 10, ¿tenemos hasta las 2:30 o hasta las 2? 2:30. Vale, pues tenemos como media horita de discusión. A nosotras nos encantaría que, no sé, que compartierais qué os suscita pues todo esto, ¿no? Si os resuena con las diferentes cosas que se han compartido aquí. Si habéis tenido espacio en vuestros lugares de trabajo para reflexionar sobre todo esto, para ese pensar conjuntamente, ¿no? Y bueno, que nos contéis un poco, ¿no? Desde vuestra experiencia también, o dudas, lo que queráis. Pregunta-respuesta. Bueno, primero agradeceros profundamente la mesa porque estoy un poco emocionada y conmovida. Me ha sorprendido que tengo como una activación corporal incluso después de lo que he escuchado y no sé, me parece daros las gracias. Dar las gracias también por traer los conceptos de la crisis de los cuidados y conceptos que tienen que ver con los cuidados contra la vulnerabilidad, que son conceptos de la economía feminista que nos hacen tanta falta en nuestras prácticas, bueno, falta la humanidad en general, pero traerlos aquí, ¿no? A un lugar donde hay tanta gente que trabaja en salud y en salud mental, genial. Y yo soy trabajadora social, entonces me sitúo en un lugar un poco periférico también dentro de las profesiones que atienden la salud mental. Y eso me ha dado por una parte con una libertad, porque es una profesión que no está tan reconocida y no está tan reconocida, pues escapas un poco, pero me siento muy identificada en los conceptos de la omnipotencia, ¿no? Y de la impotencia cuando habláis por razones obvias. Entonces, bueno, os quería preguntar, porque yo trabajo en un servicio de rehabilitación comunitaria que como cada comunidad tiene una nomenclatura diferente, pero digamos que forma parte de la terciaria y que de hecho en la conferencia anterior, ¿no? Se ha hablado como se le ha equiparado a una atención asilar, que bueno, para mí ha sido un poco como no vosotros, no hablo de vosotros, de verdad ha hablado de asilar, ¿no? Y a mí eso, claro, me salta con la alarma porque pensaba, yo siempre he pensado que nosotros trabajamos en la comunidad. Yo trabajo en un barrio de Barcelona, trabajo en un barrio de Carmen, que es un barrio digamos que tiene un índice de desigualdad interesante. Y sé que otras compañeras que están aquí presentes trabajan en otros distritos y en otros barrios y que la práctica comunitaria que hacen evidentemente está mucho de ser perfecta ni medio perfecta, pero es muy interesante porque estamos empezando a trabajar con agentes de la comunidad directamente. O sea, trabajamos en proyectos comunes con escuelas, con casas de la negra, con ludotecas, con organizaciones de movimientos vecinales, con planes de desarrollo comunitarios, y construimos los proyectos con estos agentes y no tanto con agentes de salud y también está
salud y también de servicios sociales, pero lo estamos haciendo porque realmente son las prácticas que vemos que tienen sentido para mejorar la vida de las personas a las que atendemos. Estamos muy lejos de decir que estamos... O sea, nosotros siempre decimos que acompañamos a las personas y es nuestro lenguaje, que trabajamos apoyo de derechos, que trabajamos orientados en procesos de recuperación, pero que es algo que estamos en tránsito completamente y que lo que habéis planteado de la posición en la que queremos estar, y yo no sé si hay la posibilidad, pero me encantaría que vivierais en la entidad donde trabajo en algún momento, tipo formación, para hablar con mis compañeras y compañeros, porque creo que lo mismo que me ha tocado a mí. Bueno, o sea, es que ha sido eso, un poco emocionante, conmovedor y además me ha transmitido una energía que, bueno, me ha encantado. Así que la agradezco mucho. No sé si queréis comentar. No sé. A mí me emociona mucho también, ¿no? Que esa sensación compartida y bueno, yo suelo decir esto, ¿no? Que remueva eso, ¿no? Desde la práctica, ¿no? Y bueno, no sé si Irene o Pedro o Belén quieren decir algo. Bueno, agradecer tu intervención y respecto a poder abrir la discusión, vamos, o sea, yo creo que es súper importante que tengamos discusiones sobre nuestro rol y nuestro lugar profesional de manera permanente. O sea, que perdemos de vista lo institucionalizadora que es la institución, ¿no? Entonces, el tener que estar constantemente cuestionándonos qué estamos haciendo para no acabar en la deriva, creo que es clave y desde luego que participe gente de fuera siempre ayuda a descolocar esa ecuación y a evitar caer en complacencias, ¿no? Sí. Hola, yo no quería hablar de positivo, sino de lo que hablaba con Raquel antes de empezar la ponencia, digamos de la pandilla que es posible esta ponencia, ¿no? El sentido de nuestra asociación que se basa prefijo da igual, inter, multi, transdisciplinariedad, ¿no? Pero cuando de verdad lo hacemos, ponemos en marcha, ¿no? Convocando una ponencia que hacemos para vosotras, ¿no? Y aquí pues hay un saludista que habla de clínica, una que habla de calle, una de las salud mental que va a la primera persona, en fin, toda allí, también la participación de la primera persona en la ponencia, cuando se crea no sé qué disciplinaridad salen frutos con esta ponencia de los pintores de aplausos que han seguido pues, las hablamos. No creo que estéis, pero digamos que falta eso. Gracias, Miquel. Yo creo que es muy interesante, ¿no? Internamente, cuando hemos... Esto ha sido un proceso muy largo, ¿no? que empezó en 2018, cuando Marta y Antonio nos lo comentaron a Raquel y a mí. Bueno, es un proceso de construcción, de reconstrucción, aprendizaje, lecturas, relecturas, estar en contra de lo que habías escrito, de repente reencontrarte con lo que habías escrito. A mí me parece un proceso súper interesante. Y nosotros internamente habíamos hecho el concepto este del psicolubrismo, ¿no? Como juntar el salubrismo con la salud mental. Pero, y creo que al final lo hemos tomado incluso como un elemento casi identitario de todo lo que hemos estado construyendo, que este es como el producto más claro, pero que viene de acercamientos que también tienen una tradición. La cantidad de repente te encuentras a residentes de medicina preventiva y salud pública que te dicen que son psiquiatras y que vienen a hacer medicina preventiva y salud pública. Hay como una serie de cosas basales que parece que están empezando a emerger, pero que vienen las necesidades de conexión que no existían profesionalmente. Y bueno, creo que nos aportamos muchas miradas y luego nos aportamos miradas salud mental a la salud pública a la salud mental. Y luego pues eso nos puede servir para mejorar la práctica de la salud pública, que tenga en cuenta lo que pasa con la salud mental, y una práctica de salud mental que tenga en cuenta lo que pasa a nivel comunitario. Entonces creo que no podemos ver esto solo como el producto de hoy, ¿no? Este psicolubrismo que decíamos, o como que nos hemos juntado unas personas que teníamos afinidades personales
para escribir una serie de capítulos, sino que esto emergía de unas necesidades que existían ahí latentes, ¿no? Y que no eran identificadas precisamente por esa forma que tenemos de hacer la actuación sanitaria y en casi todo, ¿no? Que es tan compartimentalizada que al final encontrar esas necesidades comunes para responder a problemas que pueda haber, y yo estoy súper agradecido a la AEN que ha sido la que ha conseguido captar eso y elevarlo a que podamos al menos empezar a discutir este tema. Hola, buenos días. Os quiero agradecer muchísimo, ¿cómo decirlo? La frescura, la proximidad, el rigor y lo estimulante y conmovedor que ha sido todo el discurso que hemos estado escuchando. Realmente hacía tiempo que no tenía una experiencia de ese tipo y lo agradezco. Otra cuestión, bueno, no sé si es otra o es una, pero muchos de los elementos que habéis citado me han recordado una práctica que tengo la suerte de poder desarrollar desde hace unos 5 años, que se llama diálogo abierto, que no sé si conocéis, pero que me gustaría que pudierais decir vuestra opinión, si es que la conocéis, porque hay unos elementos que me parecen muy próximos a lo que habéis, aparte de lo que habéis estado diciendo. Y es esto. Bueno, muchas gracias. O sea, yo sí que conozco, pero no me he formado en diálogo abierto, o sea, conozco a compañeras que están utilizando esta metodología de trabajo y por lo que me llega, creo que es una de las líneas metodológicas más potentes de intervención ahora mismo. O sea, que creo que abre la posibilidad de establecer una relación en unos términos muy diferentes, que restablecen una justicia epistémica, que restablecen una relación de sujeto a sujeto. Y la verdad que coincido contigo en que me parece que es súper interesante. Lo único que no estoy capacitada para poder dar una opinión un poco más profunda al respecto. Bueno, yo por mi parte también la conozco, pero he tenido la suerte de poder participar en grupos que hagan, en equipos que hagan diálogo abierto, donde obviamente pues, coincidimos con los conceptos que defienden y intentamos acercarnos lo más posible a ese modelo de trabajo. ¿Cuánto nos vamos a acercar? Pues bueno, depende también un poco de cada uno y de las posibilidades que tengamos en los lugares en los que estamos trabajando. Ojalá cada vez mayor las posibilidades de acercamiento a estos modelos de atención. Igual, no sé si podrías contar muy brevemente en qué consiste y dónde estáis ¿no? Mañana a las 9:20 vale. haremos una comunicación explicando esto, muy sencillamente. Hace 5 años y medio que empezamos. Estamos trabajando en un CESMA de una zona bastante precarizada, es decir, por encima de los determinantes sociales, lo estamos viviendo, de hecho estamos inmersidos en ello. Pero creímos que era posible hacer alguna alternativa que no lo habéis señalado, ¿no? La sistemática operación como si fuera churros de aprender técnicamente algo que es imposible. Y la verdad es que, como nos ha ido también, a pesar de que seguimos evaluando en el sentido de que no ha habido la posibilidad de que haya ningún presupuesto adicional, a pesar de nuestros logros y nuestras conexiones, si es que se puede decir así, con el ámbito político, seguimos en ello porque por lo menos a mí me permite continuar hasta que acabe ese esfuerzo con el trabajo cotidiano y sobre todo dar elementos de posible cambio de paradigma. Y creo que hay que vivirlo a través de los mismos. Por eso nuestra ponencia en general me ha parecido tan extraordinaria. Gracias. Muchas gracias. Hola, ¿me oís bien? Bueno, yo quería dar las gracias porque me ha parecido muy interesante, también emocionada. Y yo llevo muchos años, unos cuantos años trabajando en salud mental, pero me formé en trabajo social
y escucharlos me he sentido muy identificada con todo el tema de las políticas sociales que se hablaban, ¿no? Y de cómo cuando trabajamos con el sufrimiento emocional, ¿no? Y trabajamos este tema que hablabais de la comunidad, de poder que las personas fomentar o ayudar en la comunidad, nos damos cuenta que esa comunidad, una cosa es lo que mentalmente tenemos como comunidad y luego es lo que nos encontramos, ¿no? Y que realmente creo que todo lo que habéis explicado congenia mucho con todo lo que los trabajadores sociales hemos estudiado, ¿no? En estas políticas sociales, que congenia muy bien con todo el sufrimiento mental y todo lo que es la salud mental para poder entender, ¿no? Muchas gracias, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias. Hola. Hola, me llamo Jordi Artigue, soy psicólogo y también intervengo por el entusiasmo, porque me ha entusiasmado y entonces me ha hecho pensar también en cosas que yo ahora estoy trabajando. Yo creo que he tenido la suerte de que estoy trabajando en un equipo que solamente trabajamos a domicilio, con lo cual vivimos los determinantes sociales, pero como tengo ganas también me habéis hecho pues, pensar en un trabajo que hice con el sufrido Jorge Pizón, que está por aquí, y que logramos publicar a principios del 2000, cómo los determinantes sociales duplicaban la incidencia de la esquizofrenia en 2 barrios de Barcelona. Uno es el de la Niña, con amplios determinantes sociales negativos, por decirlo así. Entonces me parece interesantísimo cómo todo esto se sigue manteniendo, vosotros lo mantenéis y se puede trabajar así. Y además ahora estamos trabajando en un modelo que es muy parecido a lo que Jordi Narja citaba del diálogo abierto, que se llama Modelo AMBI, que también una de las bases es trabajar con las redes sociales, porque realmente tal como habéis transmitido con tanta vitalidad, si no trabajamos con esos determinantes no vamos a poder hacer muchas cosas. Gracias por vuestra ponencia. Muchas gracias. Sí, de esto sí que quería comentar alguna cosa, porque es una cosa que decía al principio, como esto que se comenta nunca es nuevo, ¿no? Es un conocimiento que es generado desde hace muchísimo tiempo, que sabe que las condiciones de vida afectan a cómo vivimos, pero sí que es importante que identifiquemos y que no perdamos el foco bien de lo que puede afectar, o no. Es decir, si las personas, pongamos, ¿no? Para identificar qué intervenciones tenemos que hacer, siempre las personas que viven solas tienen peor salud, ¿vale? Eso lo sabemos. Pero resulta que las personas que viven solas, que vivían solas en 1980, tenían mala salud, pero es que las que viven solas en 2022 tienen muchísima peor salud. Entonces, cuando nos enfrentamos a miradas determinantes de salud, no nos podemos quedar con solo lo que vemos más proximal, sino que tenemos que hacer ejercicio de pensar en las causas y pensar en lo estructural. Si no pensamos en lo estructural, nos vamos a quedar modificando las migajas de los determinantes sociales y no vamos a conseguir cambiar las causas de las causas. Es que me ha hecho pensar que, porque he trabajado hace tiempo y ojo, seguramente ese mismo trabajo en ese mismo sitio, ahora la relación no sería exactamente la misma, cambiaría, porque el contexto, a pesar de que los determinantes intermedios son lo mismo, los contextuales han cambiado de cierta manera. Y entonces eso modifica el determinante intermedio. O sea, no quedarnos solo en que en lugar de atender al individuo atendemos a lo más proximal y ya está. No, porque las fuerzas contextuales siguen actuando y tenemos metodología, juntarnos con diferentes movimientos, etcétera, para también intentar cambiar los determinantes contextuales. No ser complacientes con lo más proximal. Hola, soy Tina Orella, soy trabajadora social y os querría decir muchísimas cosas, pero para no liarme es felicitaros, agradeceros la frescura, pero no solo la frescura, sino la calidad de las cosas que nos habéis dicho, y que esto da para días, ¿vale? Para ir pensando. Pero sobre todo, agradeceros esta idea de que hay que poder romper con lo que ya estamos acostumbrados a que funciona, esta idea de romper cómo han de ser los servicios. Y me has hecho pensar en que también hay que romper lo que hacemos los profesionales, porque los roles y funciones muchas veces nos encorsetan y nos meten en cajas que no nos permiten hacer. Y otra cosa que os agradezco profundamente es oír hablar de trabajo comunitario con gente que lo está haciendo y lo está viviendo.
muchísima falta, porque esto de la comunitaria está de moda, pero no lo tenéis que explicar. A ver, tenemos que hablarlo entre la gente que lo estáis haciendo en el día a día, y os lo agradezco profundamente. Gracias. Pues, no a las felicitaciones a la mesa, me parece muy interesante, me parece muy sugestivo, muy interesante, bueno, decir, esta ampliación de la salud mental hacia el polo de la salud pública, ¿no? Me parece que eso, dentro del campo de la asociación, dentro del campo que deben ser los profesionales críticos, supone una nueva visión o supone un input muy importante a la hora de pensar las problemáticas que nos he recordado que varios compañeros de Aragón, nosotros, aparte de estar en la AE, participamos en una plataforma de defensa de la salud mental que está formada por ciudadanos, federaciones de barrio, profesionales, usuarios, y de ahí surge un poco la pregunta, porque como el título de la ponencia es transformar los barrios. Nuestra plataforma surgió como consecuencia de un intento de alejamiento de la administración de los dispositivos de salud mental de los barrios. Quería preguntaros qué experiencias vosotros, la gente que ha realizado la ponencia, si nos podéis nombrar algunas experiencias precisamente de transformación de los barrios. ¿Sí? Pues, bueno, actualmente, como ha dicho usted, Raquel, estoy trabajando en Puente de Vallecas, en un centro de salud comunitaria, y ahí estamos en este momento desarrollando varias líneas de trabajo que tocan a la salud mental de distintas maneras. Algunas llevan más recorrido y otras son proyectos que hemos empezado hace poco. Entonces, por un lado, estamos poniendo en marcha desde hace como un año y medio espacios de acompañamiento al duelo para personas que han perdido a gente en pandemia, y que son espacios donde semanalmente la gente puede juntarse a hablar acerca de su proceso y elaborarlo con otras personas. Luego tenemos espacios donde estamos trabajando con personas que son cuidadoras principales, y entonces aquí lo que proponemos es, como sintetizando muchísimo, lo que trabajamos es el imaginario que existe acerca de la manera de cuidar, que genera muchísimo daño y muchísimo sufrimiento en las personas que tienen a alguien dependiente a su cargo, y generar un lugar donde poder repensar la forma de cuidar y poder crear nuevas formas de cuidar que sitúen a la persona cuidadora en un lugar en el que no haya la cantidad de sobrecarga que existe. Esto, obviamente, está mediado por las condiciones materiales de un barrio como Vallecas, en el estudio de salud de la ciudad de Madrid es el que, cumple con todos los indicadores de vulnerabilidad que hay. El barrio de San Diego, que es uno de los 6 barrios de Vallecas, es el que se lleva como el gordo. Luego, estamos desde hace 2 semanas, hemos abierto un espacio comunitario para adolescentes que hemos llamado La Hoguera, y que surge a raíz del trabajo que hacemos con los institutos, que sobre todo hasta el momento ha sido para trabajar la esfera de la sexualidad, y durante el último curso nos han transmitido la necesidad de empezar a trabajar la salud mental, y entonces esto es lo que estamos poniendo en marcha, mezclando aspectos de la metodología de intervención comunitaria de procesos correctores comunitarios, o PCC, y aspectos de metodologías que vienen de peer-to-peer, que trabajamos de Reino Unido. Y en este sentido, también en el último mes, a propuesta de una compañera activista de movimientos de salud mental, que es también vecina de Vallecas y que está formada en metodología de pares, hemos puesto en marcha un grupo de transición en salud mental que ha comenzado a facilitar ella en nuestro centro,
y que estamos buscando la manera de intentar instituir que este grupo pueda ser puesto en marcha por la propia institución. O sea, que en este momento esto surge por iniciativa de ella y nuestro centro está abierto a que la gente del barrio proponga realizar proyectos y que los hagamos de manera más o menos conjunta, porque simplemente utilizan el espacio, o sea que esto depende de lo que se proponga. Pero nos gustaría que esto se incorporase a parte de lo que hacemos en el centro de una manera más formal. Y bueno, no sé, o sea, como por lanzar así algunas ideas de cosas que estamos haciendo y que se podrían replicar. No sé si queréis. Estaba pensando en intervenciones más físicas que se han hecho en estructuras de los barrios y que han sido evaluadas, y como por ejemplo la ley de barrios de Barcelona, donde la evaluación que se hizo sí que se dio que por ejemplo mejoraba la salud mental y la barrios que han ido con un parecido, pero no fue intervenido por la ley de barrios, ¿no? Y esto pues nos hace ver en estas conexiones entre lo que se conoce sobre todas las políticas que he hablado antes, ¿no? Intervenciones que se hacen de otros ámbitos que impactan en la salud, y como bien ha dicho Irene antes, hay que politizarlas, hay que convertirlas en actuaciones médicas, hay que politizarlas, pero es interesante que también valoremos que esos cambios pueden ocurrir, porque lo que sí que podemos hacer como profesionales de salud es, sabiendo las intervenciones que pueden mejorar la salud, hacer pedagogía por ellas. Hacer pedagogía sin apropiarnos de la política, pero sí que hacer pedagogía por ellas y acompañamiento y decir, oye, también podemos estar a favor de esta situación porque sabemos que va a mejorar no apropiándose de ello. Me parece muy interesante lo que dice Irene, pero sí que acompañamiento. Sí, quería añadir otra que es que ahora mismo no está en marcha, pero la hicimos el año pasado y me parece que además ayuda a abrir un poco esta cosa de romper con la idea de que tenemos que resolverlo todos nosotros. El año pasado, no sé si conocéis la situación de la Cañada Real en Madrid, que es uno de los barrios más desfavorecidos de la ciudad y que lleva 1 año y medio sin tener electricidad. A pesar de una movilización sin precedentes por parte de la gente que vive en Cañada. Y entonces el año pasado el dispositivo móvil que brinda la atención primaria en Cañada, las 2 profesionales que trabajan ahí empiezan a notar un aumento de demanda de psicofármacos por la angustia, la ansiedad, por la situación que están viviendo. Y entonces nos contactan para preguntarnos que si podríamos plantear algún otro tipo de intervención que no sea solo medicalizar algo que es resultado clarísimo de una situación de desprotección absoluta. Y entonces planteamos el crear un espacio donde poder elaborar con ellas lo que estaban viviendo y donde pudieran simplemente compartir, ser escuchadas sin un juicio y poder elaborar todos los duelos que implican el no tener luz y todo el dolor que eso conlleva. Y entonces creamos este espacio de manera conjunta, las médicas de familia que trabajan en este dispositivo y 2 compañeras, otra compañera y yo del centro de Puente, y durante 3 meses estuvimos reuniéndonos con ellas semanalmente, facilitando este espacio. Y esto posibilitó que a raíz de las elaboraciones que hicieron de esto, decidieron participar en un encuentro que se hizo en Matadero, en un centro cultural que hay en Madrid, donde hablar sobre las políticas del miedo. Y utilizamos todas las cosas que habían ido hablando a lo largo de las sesiones para que ellas creasen una especie de performance poética recitada con lo que ellas mismas habían elaborado de su vivencia en relación a lo que implican los cortes de luz, y esto para ellas fue un revulsivo absoluto. O sea, como de repente poder transformar una situación de desprotección absoluta en algo que te permite, o sea, como recuperar la voz en ese proceso, ¿no? Que esto conecta mucho con devolver cierta justicia epistémica a las personas. Para ellas ha sido súper importante, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo de cómo, aunque no podemos resolver la situación de los cortes de luz, que sería realmente lo que deberíamos hacer, y esto conecta con lo que plantea Pedro de lo estructural, sí que podemos pensar qué hacemos que no sea recurrir a la pastilla, ¿no? O sea, cuando sabemos que eso no va a resolver de facto nada.
Entonces, devolverle a la gente la posibilidad de pensar lo que le está pasando. O sea, que al final de lo que se trata es de poder abrir espacios donde la gente pueda pensar con otros qué hacemos. ¿Qué hacemos? Y ya, que me enrollo. Perdón. Sí. Hola, aquí quedarían un par de preguntas. Arriba, por las... Hola, buenas tardes. Yo soy Luis, que acabo de decir, el sustituto José Tezo. Y estoy aquí en la sesión. Tres cosas que me habéis estimulado entre otras muchas. Una, me parece muy útil esto de intentar meter la idea y conceptos de salud pública dentro de una perspectiva de la salud mental. Muy útil. Me parece que no deberíamos hablar de estos temas y practicar o intentar practicar estos temas sin saber qué es el efecto, tú has hablado mucho, y sin saber qué es el efecto Rosetto, sin hablar del estudio de Framingham, o sin tener en cuenta que hubo durante muchos decenios una asociación que se llamaba una Asociación Internacional de Arquitectos y Planificadores Regionales que se dedicaban a temas de salud y que llegaron a hacer un congreso internacional sobre salud mental y planificación regional en Glasgow. Lo digo por gentes que no tienen nada que ver directamente conmigo, pero que es fundamental para replantearnos el tema de la salud mental comunitaria, recibiendo de otros que llevan trabajando en eso bastantes años. Segundo tema. Habéis preguntado antes por Open Dialogue y como he tenido algo que ver en la introducción de ese tema, yo no me siento directamente metido en esta orientación, quería recordar que Open Dialogue implica, un sistema de atención que significa 24 horas, que a las 24 horas se atiende al demandante, se le atiende a domicilio si es necesario y todas las veces que sea necesario, y continuidad de asistencia, etc. Hay muchos principios. Simplemente quería recordar que estamos muy lejos por la organización de ahí y esto nos trae dificultades importantes. Segundo, implica necesidades de formación y de entrenamiento personal. Y tercero, y lo más difícil, parece, estoy seguro, es que implica una actitud democrática por parte de nosotros, los profesionales, en las que habéis insistido a la mesa, y eso me parece muy bien, de una actitud democrática de que para los casos, cuanto más complejos que sean los casos de familia, menos sabemos la solución. Y por lo tanto, hay que oír, y eso es el planteamiento en líneas generales de lo que diálogo abierto, que es una forma, es una forma de la orientación comunitaria contextualizada para hoy. Hay otras como Xavi, que pueda recordar Jordi Artigue, hay otras como las metodologías de la organización, en fin, hay varias limitaciones en este sentido. Y luego la tercera aportación que me habéis estimulado a hacer es en este sentido de tratar a los ciudadanos como ciudadanos y no por la psiquiatría biocomercial y la psiquiatría para pobres, que es la que predomina en nuestro país. Podemos tratar a los ciudadanos explicado como muy elemental. Y quisiera terminar por ahí. Hay que relevarse dentro de visitas a 10 minutos. Por ejemplo, elemental. Yo quisiera recordaros que esto pasó aquí en la transición, es decir, que ha habido una regresión brutal en la atención de salud mental durante la regresión, durante la transición, para que no haya una regresión, nos pusimos de acuerdo 5 psiquiatras en que pasaríamos de las decenas de visitas guía a 10 visitas guía y que soportaríamos la que se nos venía encima, pues sí, inspectores, directores y hasta en un caso guardia civil en los ambulatorios donde decidimos dar ese cambio. De 101 que llegamos a visitar un día a 10. Consideraciones que hubo de días y semanas, meses de batallas, ¿no? De todo tipo. Pero cuando nos citaron los directores e inspectores, fuimos a la cita y les dijimos, muy bien, de todo esto que me está diciendo que tengo que visitar a los consultantes tal como nos vienen, me lo ponen por escrito, en el bien entendido,
que con ese escrito yo llegué a el juez de guardia, porque no hay ningún juez que pueda obligarme a visitar alimentos por paciente. Yo creo que es una práctica que tenemos que reivindicar y reverdecer, porque sí se puede no retroceder en el tiempo y todo lo contrario queréis vosotros es actualizar una perspectiva de la sociedad comunitaria y para eso necesitamos respeto para la población. Gracias por esta votación. Muchas gracias. Pues yo esta intervención desde una vertiente, digamos que narrativa. Yo trabajo como técnico de comunicación y entonces algo de lo que hago tiene que ver con eso. Entonces me sumo a los agradecimientos de antes, o sea, reitero más ahí. Habéis hecho un montón de cosas que son como para subrayar y para celebrar. Y empezando por la parte, por el binomio omnipotencia e impotencia que planteabais, yo se me ocurre, para empezar, es decir que ante la impotencia se pueden hacer varias cosas. Una, y se ha planteado hace un momento, aunque de otra forma, es la suma. Es decir, si hay que rebelarse contra 10 minutos, 15, 20, o aquí hay una colectivización de las demandas, o estamos en lo individual otra vez, desde lo profesional. Entonces, eso también esta suma también es cuidado, y es cuidado colectivo también, porque si no creo que se tiene la sensación de que individualmente no se puede, y creo que es verdad. Entonces, otra vertiente de esta impotencia la veo en las personas que sufren los efectos de la impotencia profesional, que eso también, ¿no? O sea, que estamos en un lado de la mesa, pero también se puede saltar al otro lado de la mesa. Y entonces me ha llamado mucho la atención que se apele a construir con la comunidad, con un centro cívico, con lo que sea, pero mi pregunta es, ¿hay otro o otra que no se ha mencionado todavía, pero que está ahí? O sea, hay una comunidad, microcomunidad de colectivos de personas que tienen experiencia propia, y puedo contar la mía, y que tienen mucho que ver. Entonces me pregunto qué espacios estables de interlocución hay para hablar esto, porque creo que este no es el espacio y no sé qué espacio debería ser, pero creo que deberían existir formas estables para construir porque hay gente que ha llegado a Ginebra a plantear cosas y no sé si se va a hablar de esto en este espacio, por ejemplo, a nivel de derechos. Por decir, creo que a nivel estatal hay bastantes colectivos. Y después, claro, celebrando muchísimo las iniciativas que hay de diálogo abierto y ligándolo con lo anterior, cuando me pregunto es diálogo abierto con quién o hasta dónde vamos a abrir el diálogo. Porque lo que tengo visto, recuerdo en Madrid 2017, en el Congreso de la AEN, que había pues, sí, estas intervenciones que podían incomodar. Pero bueno, hay que poder reconducir esto, no digo que 5 años más tarde, pero X tiempo más tarde para poder afrontar también ciertas cosas. Porque es que si no, esto es el elefante que tampoco se quiere ver, como tampoco se quería ver hasta que lo señaló antes el elefante del lobby farmacéutico. Es que hay un par o tres de elefantes ahí que hay que tenerlos muy en cuenta, es que si no, bueno, me venía la idea de, también es una frase de Rotelli, porque la dijo en Radio Nicosia, y es que hay que sacar la salud mental del sistema sanitario. Giorgio Tonucci iba un poco más radical que esto, iba un poco más allá también, con el otro italiano que trabajó con Basaglia. Continuem molt ràpid per la Vall d'Aran i per la